Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a empezar en esta mañana. Ya tengo una costumbre buena yo en esta mañana. En esta noche vamos a empezar y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Te pedimos por esta palabra, Señor, que tú, Padre, estés sazonándola, Señor, y que esté llenando nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, nuestro espíritu, Señor, esta palabra, y que seamos bendecidos y que tenga su fruto al 100%, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés haciendo lo maravilloso, lo poderoso, lo sobrenatural con la palabra. Amén. Amén. Me gusta siempre tomar en cuenta al Espíritu Santo en cualquiera de nuestras actividades. El Espíritu Santo nos abraza, nos enseña, nos cuida, se manifiesta el Espíritu Santo. Hace ya algunos añitos, por ahí como unos 20 años, trabajé en un taxi y recuerdo que llevaba una señora al Coloso, por acá por la parte de la cima para abajo, y yo le iba compartiendo de la palabra de Dios a esta pasajera. Pero exactamente antes de entrar a la curva de la tolva, yo empecé a sentir al Espíritu Santo cómo me empezó a invadir. Dios es muy raro porque hace las cosas bien diferentes. A mí en ese momento empecé a sentir sudor y los pies así sudados y un escalofrío, pero no le quise decir nada a la pasajera, lo estaba sintiendo yo solamente. Iba dando la vuelta y me empieza a decir ella: oiga, lo mismo que yo estaba sintiendo, la pasajera empezó a sentirlo. Eso fue bien maravilloso porque de verdad el Espíritu Santo así es. Puede haber unos 100 aquí, y Dios se manifiesta de diferentes maneras. ¿Estamos de acuerdo? Hace un rato cuando hablábamos cuando yo hablaba acerca de este hombre paralítico que estaba en el estanque de Bethesda, dice que estaba atento. Ok, estaba atento a que el ángel bajara. Entonces, quiero comentarles que en una ocasión estábamos en una reunión con mi esposa. Estábamos en una reunión, debería de haber unos 12, reunión familiar en casa, había como unos 12 frente a nosotros, y era más o menos en este tiempo. Y recuerdo que llevaron un pastelito, así estaba a un lado de nosotros, íbamos a degustar ese pastelito ese día, recuerdo, ya era tardecito, y estábamos ahí compartiendo la palabra de Dios, la enseñanza. Y de repente mi esposa sale con su chistecito así medio raro, dice: dejen de estar viendo, dice, el pastel, ahorita nos los vamos a comer cuando terminemos, ahorita nos los comemos, dice, para que no se distraigan. Y de repente una de las que estaban ahí dice: pastora, dice, no es el pastel, dice, atrás de usted, dice, hay una como una nube blanca. Yo estaba a un lado de ella, dice, atrás de usted hay una nube blanca que llega hasta el cielo, dice, porque era un lugar así despejado. Y eso era lo que le llamaba la atención. Pero lo que te quiero decir es que si eran 12 personas, las 12 personas no vieron lo mismo. Solamente lo vieron como 3 personas eso. Entonces así es Dios. Sí, así es Dios, de esa manera. Entonces, atentos siempre nosotros, porque la palabra de Dios es muy poderosa y nos enseña muchas cosas. Hoy la palabra se llama el poder de un secreto, o el poder de la palabra de Dios, ¿ok? El poder de las palabras le puedes poner, o el poder de un secreto. Y quiero pedirte favor que leas conmigo Mateo 13, del 1 al 9. Esta es una parábola que Jesús dijo. Dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para
para ver lo que él tuvo que subir a la barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. O sea que Jesús estaba en el lago, en el agua, arriba de una barca, posiblemente en la proa o en la popa, no sé, pero ahí estaba y la multitud estaba a la orilla escuchando a Jesús. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas, dice: un sembrador salió a sembrar. Mientras este sembrador iba esparciendo la semilla, dice que una parte de la semilla cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Está hablando de una semilla. Cayó a un lado del camino, pero se la comieron los pájaros. No tuvo fruto esa semilla. Pero la misma semilla, o sea, la misma esencia de la semilla, dice, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla, dice, brotó. Dice, y brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. La otra parte de la semilla cayó, dice, en espinos, pero al crecer, se ahogaron. Tres tipos, o sea, tres semillas diferentes en diferentes lugares. Pero menciona una cuarta, dice, pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oído, dice, oiga. El que tenga oídos, oiga. Miren, la semilla. Jesús después explica esta parábola, la explica, cómo es la explicación que Jesús da con esta parábola. Pero yo quiero explicarte algo aquí en esta palabra. De las 4 estaciones donde cae la semilla, la última dice que produce mucho fruto. Hoy estamos hablando del poder de las palabras. La palabra produce mucho fruto y lo va a producir, pero el detalle está que lo va a producir para bien o para mal, de acuerdo a lo que nosotros digamos. Así es la palabra, para bien o para mal se va a cosechar. Entonces, vamos a empezar el fundamento hablando acerca de la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios sabemos que es una palabra, es viva. La palabra es viva. Vamos a leer Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios no muere, está siempre viva y se cumple. Y vamos a seguir leyendo, dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra, dice que parte las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que hace la palabra de Dios cuando llega a nuestras vidas, dice que separa el alma del espíritu, la separa. Y entonces tiene un trato por separado de nuestras emociones con nuestro espíritu. Y eso hace que nosotros en un momento determinado nosotros podamos rendirnos delante del Señor y poder ser sanados de cualquier enfermedad, hablando espiritualmente, no físicamente. Ahorita estoy hablando espiritualmente. A veces tenemos enfermedades en nuestra alma que son tratados interiormente con la palabra de Dios. Y ahí está la palabra de Dios penetrando y es cuando nos sana. Muchas veces tenemos heridas en el alma porque fuimos rechazados en nuestra niñez. Y el Señor ahí te sana. El Señor te da su palabra y te dice, mi hijo, nunca te he dejado, mi hijo, nunca te he desamparado, siempre he estado contigo, y el Señor te sana. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Llevas una vida muy difícil y a veces por eso la gente tiene una cara así más seria que la mía, porque llevan una vida muy triste, ¿sí? Y hasta que no llega Jesús con la palabra de Dios, ellos no cambian. La palabra de Dios nos hace cambiar. La palabra de Dios nos hace cambiar nuestro llanto, dice, en gozo. Amén. Nuestra tristeza en alegría. Eso es lo que hace la palabra de Dios.
Por eso usted ve la gente así, a veces media amargada, porque le hace falta esa llenura que solamente Dios da. Nos paramos así en lugares, convivimos con alguien y vemos así una cara así como que de amargados, pero es porque no han tenido la llenura que Dios nos da. Entonces, la palabra de Dios es viva. ¿Qué otra cosa hace la palabra? En Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. Fuimos a la escuela. Digo yo, fuimos a la escuela porque ya los que estamos grandes fuimos a la escuela y nos enseñaron cosas acerca de la creación. ¿Estamos de acuerdo? Pero la palabra de Dios nos dice algunas cosas que va contrario a lo que dice la escuela. Amén. Lo que dice la escuela. Entonces dice, por la fe entendemos. ¿Sí? O sea, sabemos nosotros que no fuimos una evolución, que venimos del chango. Nosotros sabemos que no venimos del chango. Algunos podemos tener cara como de chango, pero no venimos del chango. Amén. Dice una canción de los niños, ¿cómo dice? No vengo del mono, no. Ni de la toronja, ja. ¿Qué más dice? La cigüeña no me dice el hermano, yo no sé. La cigüeña no me trajo, jo. Y dice, ¿quién me hizo a mí? Y dice, fue mi Dios. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Jesús dijo, Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Sepárese la luz de las tinieblas, se separó la luz. Haya agua, haya peces en los mares. Entonces, de lo que no se veía, de lo que no había, se hizo. Así dice la palabra. Y nosotros primeramente nos acercamos a Dios con ese poquito de fe que cayó en nuestro corazón. Esa poquita de fe que cayó en nuestro corazón nos ha llevado a entender y a abrirnos el entendimiento. A abrirnos el entendimiento. Una de las cosas que yo recuerdo cuando me convertí es que yo tenía muchas dudas, pero ahí estaban en mi cabeza esas dudas. El día que conocí al Señor me quedé sorprendido porque la palabra de Dios se fue amalgando en mi vida. Recuerdo cuando leí por primera vez, dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Había cosas que no me podía yo contestar y la palabra de Dios me las fue contestando. Entonces eso es lo que habla, lo que hace la palabra. Pero nosotros vamos a hablar la palabra de acuerdo a lo que nosotros tengamos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Para poder transmitirla. ¿Qué hay en nuestro corazón? Dice en Lucas 6:45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno, dice, de su corazón bueno saca lo bueno. Pero dice, pero también el hombre malo, del mal tesoro de su corazón también saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Pues debe haber la palabra de Dios para que nosotros seamos de bendición a los que nos rodean. Amén. Eso es lo que debe haber. Dice la Escritura, dice que el corazón es engañoso. Dice que es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es difícil. Gloria a Dios para cuando tú te encuentras con alguien y tiene bien escondido su corazón. Pero en un momento determinado esa persona te enseñó su corazón, te enseñó con algún gesto, con alguna palabra y aprendiste algo de él o entendiste algo de él. ¿Me explico? Eso es bien interesante porque es muy difícil conocer el corazón de la gente, más cuando alguien quiere sacar provecho de ti, te va a hablar con un corazón bien amable, bien
apapachador. Amén. Entonces nosotros debemos de tener mucho ojo con eso. De la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 18:20 dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Se saciará del producto de sus labios. Fíjense, Dios es bueno. Y yo no quiero presumirte o decirte en esta ocasión esto que te voy a decir. Lo digo para la gloria de Dios. Yo trato con algunas personas, algunos negocios de mi trabajo. Y recuerdo que hice un trabajo con un arquitecto. Ya tiene muchos años, y agarré, y el Espíritu Santo, hace rato que les decía cómo uno ve el corazón a veces de la gente. El Espíritu Santo me mostró, dije, este tipo me va a robar, así como lo oyen. Y bueno, yo fui muy cuidadoso en el trato con él. Terminé el trabajo y yo traía esto en la cabeza, digo, este tipo me va a robar. Y estuve buscando la manera de que no lo hiciera. Y recuerdo que le preguntaba, oye, ya vino el patrón, ya le pagó. No ha venido. Y para mi, no podremos decir para mi buena suerte, porque la suerte no cabe. Yo trabajé ahí en ese hotel, recuerdo ahí en el Hotel Camino Real cuando se construyó. Y conocí a uno de seguridad. Y ahí precisamente en el área donde llegaba era foráneo, el que le iba a pagar al arquitecto para que me pagara. Y un fin de semana yo ya le había dicho a él y me dice, ¿sabes qué? Toribio dice, ya vino don Carlos, era el dueño del departamento, dice, y ya le pagó al arquitecto, dice. Ah, excelente. Ya yo esperé el lunes y le marco al arquitecto. ¿Qué pasó, arquitecto? Dice, fíjate, una mentira me dijo la primera, dice. No ha venido el patrón todavía, dice. Dije entre mí, no, ya. Con eso ya me dijo todo. Así que tuve que buscar una forma para que él me pagara. Desafortunadamente, por eso hay autoridades, ¿verdad? Y al final de cuentas sí me pagó, pero a lo que quiero llegar al punto es esto, el corazón. Dios te muestra el corazón de la gente, te muestra de verdad el corazón de la gente. Es bien poderoso el Señor para eso. Yo que tú le daba un aplauso al Señor. Amén. Y a propósito de buen corazón, yo estoy presumiendo y digo que tengo buen corazón. No se crean. No se crean, Me acordé de las criaturitas, los animalitos, los perritos. En una ocasión llegué a una casa y total estaba un perro muy arisco. Y ya, total, ya el dueño de la mascota, del perro y todo. Pero me dijo el Señor, dice, me sorprende, dice el perro. Le dice, ¿por qué? Dice, es que a usted no le hace nada. A otros se les avienta. Y le digo, pues no sé, le digo, pues será que yo no me gusta patear un perro, no me gusta maltratar a los perros, no me gusta, me desagrada que maltraten un perro. No me gusta tener animales, de verdad, Tenemos 2 criaturitas en la casa por estas niñas, mis hijas. Pero un gato y una perrita. Pero realmente no me gusta. Pero tampoco me gusta, jamás me verán golpear a un perro, a un animal, a un gato, no me gusta eso. Entonces dice, qué raro, dice, a usted no se le avienta. Digo, no, pues gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no me gusta hacer así con eso, con los animales. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Dice, lo que estamos hablando aquí, la palabra. Dice que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Entonces, fíjense, el título de la predicación se llama El poder de la palabra. Nosotros con nuestras palabras podemos, ¿qué? Bendecir o podemos maldecir. Es bien poderosa, sí, la palabra. Tú puedes maldecir a tu hijo, pero también lo puedes bendecir. Tú puedes bendecir a tu esposa, pero también la puedes maldecir. Puedes bendecir a alguien, pero también lo puedes maldecir. Entonces dice aquí, dice el Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, dice, condenado. Por tus palabras vas a ser justificado, por tus palabras vas a ser condenado. O sea, puedes ser de bendición cuando hablas, pero también puedes ser de maldición cuando hablas. Y tu palabra, la palabra que tú estás dando, va a surtir efecto.
en las personas a las que tú se las dices. Ahora, ¿qué dice el Señor en cuanto a lo que nosotros hablamos? Las palabras. Dice en Proverbios 15, no lo puse en la producción, Proverbios 15:1, dice que la blanda respuesta, dice, quita la ira, quita el coraje, quita el oprobio, dice la palabra fuerte, brusca. Pero la palabra blanda, la palabra bien dada, dice, quita el coraje, quita la ira. Entonces, nosotros, nos dice Santiago en 1:19, que debemos de ser hacedores de la palabra del Señor. Dice en Santiago 1:19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, dice, todo hombre, sea rápido para oír, dice, rápido para oír, pero tardo, dice, para hablar. Debemos de ser rápidos para oír, pero para contestar debemos de pensar antes de lo que vamos a contestar. Con una expresión que hagamos, estamos enseñando a nuestro corazón, y más si es un mal corazón, lo estamos enseñando. Debemos de ser tardos para hablar, dice, y tardos para airarse, para enojarnos. Hay que estar con mucha sabiduría, escuchando, posiblemente sea una ofensa, pero tener esa sabiduría como para asimilarla, y si no nos conviene esa palabra, desecharla. Amén. Desecharla, porque alguien también te puede decir una palabra y te puede hacer enojar, pero si tú tienes la sabiduría del Señor, tú vas a poder hasta reírte de lo que alguien te diga. Si alguien te está diciendo algo que tú no lo vas a recibir, tú te vas a reír de eso. ¿Por qué? Porque tú sabes en quién has confiado. Amén. Si alguien a lo mejor te dice que te vayas al infierno, tú tienes la palabra en tu corazón. Tú puedes decir, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al final mi Redentor me va a levantar de los muertos. Amén. Así dice su palabra. Cada acusación que te puedan hacer, tú tienes tus armas, y tu arma es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando tú la digas, debe de ser para que sea de bendición a los oyentes. Amén. Pero hay alguien que tiene unas palabras maravillosas para ti y para mí, y ese es Dios. Amén. Vamos a ver lo que Dios piensa de nosotros. Fíjense, en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. ¿Cuáles son los pensamientos que tiene de nosotros? Dice, tengo pensamientos de paz. Tengo pensamientos de paz. Yo quiero que tú vivas en paz. No tengo pensamientos de mal para darles el fin que esperas, dice. Tengo pensamientos de paz para ustedes. Amén. Tiene pensamientos de paz el Señor para nosotros. Jesús, cuando se fue, antes de irnos, dijo, ¿cómo dijo? Dice, mi paz les dejo, dice. Mi paz les doy. Yo no les doy la paz como la da el mundo, dice. No tengan temor. En el 9 dice, he aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os haré notorias. Yo os haré notorias. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra hace que tú tengas un corazón agradable delante de Dios. La palabra hace que tú tengas un corazón agradable delante de la gente. La palabra de Dios hace que tú, cuando siembres la semilla en alguien, cumpla su propósito para lo que es enviado. A lo mejor tú das una palabra de bendición y no ves el resultado más al rato. Acuérdense que la palabra la siembras y tarda en germinar. Amén. Quizás tú das la palabra a alguien, pero te vas a sentir contento cuando esa palabra cumplió su efecto. Hace muchos años recuerdo que era principio de año, llegó un hombre que no dormía en su casa, estaba guardado en un centro de rehabilitación, y del centro de rehabilitación le daban permiso de ir a trabajar porque estaba él todavía en ese proceso de restaurarse. No llegaba a su casa, él, en vez de regresar a su casa con su esposa,
dormía en el centro ese donde él estaba, en ese lugar, en ese albergue de alcohólicos, ahí estaba. Y recuerdo que lo invitaba yo a comer, trabajaba conmigo y le empecé a compartir de la palabra de Dios, le empecé a compartir de la palabra de Dios. Y no se convirtió, no se convirtió. Pero bueno, ahí quedó la semilla. Pasó como, ¿qué sería? Como un año, ya dejó de trabajar conmigo. Y como a un año, recuerdo que había un evento ahí en el Parque Papagayo, cuando nosotros estábamos los miércoles. Cuando lo veo con su familia, él, de verdad me sentí contento. Porque yo sé que la palabra de Dios se da hoy y no sabemos el día de mañana. Pero lo importante es que tú des la palabra de bendición cuantas veces puedas. Amén. Pero vamos a ver algo bien importante aquí. Nuestras palabras van a ser de bendición, claro que sí. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado en esto. Porque si no, dice que nosotros nos convertimos, dice, en unos mentirosos. Amén. En Proverbios 28:13 dice, aquí habla acerca del pecado. Miren, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Entonces, debemos de tener una conciencia limpia nosotros, sin ser nosotros acusados. Debemos de tener una conciencia limpia. Pero aquí la palabra de Dios habla acerca de que nosotros, si tenemos un pecado, dice, oculto, dice, no lo ocultes. Díceselo al Señor. Amén. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, debemos de estar prestos para que prontamente cualquier pecado que pase por nuestra mente, sí, o aún algún pecado capital que hagamos, caer de rodillas delante del Señor y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque dice que el que encubre sus pecados, dice que no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, primeramente, ser sinceros con Dios, ponernos a cuentas con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Soy un pecador. Sí, Señor Dios, soy un pecador. La palabra de Dios dice que soy un pecador, pero Señor, tu gracia me levanta. Tu gracia, Señor, me ha rescatado. Tu gracia, Señor, me ha salvado. ¿Cuál es el deseo que tiene el Señor para contigo? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo que tiene para con nosotros? El Señor tiene pensamientos de paz para nosotros. Amén. El Señor tiene pensamientos de paz para nosotros. Quiere que nosotros seamos felices. Quiere que nosotros seamos bendecidos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué vamos a sembrar nosotros en los que están a nuestro alrededor? Buenas palabras. Amén. Palabras del Señor. ¿Qué vamos a sembrar nosotros en nuestra sociedad? Palabras que van a edificar, ver las cosas que no se ven como si se miraran. Tener esa convicción de que las cosas malas pasarán y vendrán cosas mejores. Amén. Amén. Ponte de pie mientras leemos este versículo. Ponte de pie. Quiero leerte este versículo que está en 3 de Juan 1, el 2 dice, fíjense lo que dice Dios, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios nos quiere prosperar en todo, pero primeramente Él quiere que nosotros tengamos fe en Él, que hagamos todas las indicaciones que el Señor nos da en su palabra. ¿Cuáles son las indicaciones que el Señor nos da? Ser hombres y mujeres, sí, primeramente, que tengamos esa convicción de que somos sus hijos.
Dejamos de ser creación para ser sus hijos. Y hacer la voluntad del Señor son muchas cosas. Son muchas cosas. Y Dios nos va a ir sanando nuestra alma, dice, dándonos esa higiene mental, esa higiene en nuestra alma, en nuestro corazón, conforme lo buscamos. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como nuestra alma es prosperada. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor Dios. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Penetra, Señor, separa nuestros pensamientos, separa nuestra alma, separa nuestro espíritu y trata con nuestra alma, trata con nuestro espíritu. Y nosotros con esa libertad, Señor, que tú nos has dado, Señor, podemos decirle a nuestra alma: bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios, Señor Dios. En esta tarde, Señor, yo te pido perdón por toda palabra ociosa, toda palabra maldiciente que yo haya dicho a alguien, Padre. Te pido perdón, Señor. Y desde ahora en adelante yo diré palabras que edifiquen a mis hijos, que edifiquen a mi esposa, que edifiquen a mis vecinos, que edifiquen, Señor, a mis padres, a mi mamá, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Palabra que edifique nuestra ciudad, palabras que edifiquen, Señor, a nuestro gobierno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor Dios. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor.